Él no está aquí, en vano estamos haciendo, pero Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar contigo. Cualquiera que sea tus circunstancias, cualquiera que sea tu situación, tenemos un Dios que dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos en este domingo a meditar en un pasaje muy interesante que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Yo lo voy a leer para ver el contexto, que es un pasaje muy conocido, lo hemos leído la mayoría, y yo espero que Dios nos hable en esta mañana. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anejaba. Y él estaba a la popa, durmiendo sobre el cabezal, habla de Jesús, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y vamos a orar. Yo le voy a pedir a Ramsey que pase, él va a hacer la oración. Es el primer día que predico en la iglesia en el 2018. Y le dije a Ramsey que él orara, Tiene 9 años, pero adelante, Ramsey. Cerremos los ojos. Buenos días, hermanos y hermanas, vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por traernos a tu templo, Amistad de Monterrey. Gracias por tu amor y misericordia. Que nos dé sabiduría para entender la palabra del pastor, mediante la palabra del pastor Homero, para cuando salgamos afuera de la cancha, hablemos de esta palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Yo invité a Ramsey, ¿sabes? Que le dije, yo quisiera que oraras el domingo por varias razones. Una de ellas es que yo tengo un tiempo sintiendo que viene una oleada más grande que la oleada que está ahorita en Amistad de Monterrey. Y esa oleada viene a través de nuestros hijos y a través de nuestros nietos. Lo que Dios ha hecho, que yo creo que ha hecho muchas cosas en amistad, lo que viene a través de los niños, de nuestros jóvenes, va a ser mayor. Y la gloria del Señor se va a manifestar aquí tremendamente. Y cuando yo le dije a Ramsey que si nos pudiera dirigir en oración, antes de que yo le dijera, le dijo a su papá, Don, le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que me compres un saco como el del pastor, porque el domingo es la casa del Señor. Y cuando le dije, ¿sabes qué? Me gustaría que oraras, porque cuando oró en Pan de Vida en el hospital que iniciamos el 2018, yo no supe, pero yo lo invité y estuvo un día en ayuno para estar en la oración. ¿Sabes una cosa? La oleada que viene atrás de nosotros, jóvenes, yo les digo esto, viene algo poderoso en ustedes. La gloria de Dios se va a mover de una manera preciosa. Y yo doy gracias a Dios por Sergio,
por Gustavo, por Oscar, porque ellos son pastores que están cuidando y están ministrando y están llevando la palabra de Dios a nuestros hijos. Solamente hay que cuidar sus corazones. Y como padres, como iglesia, tenemos que cuidar sus corazones. Porque vienen tiempos, 2018 es un tiempo de reto. Un tiempo de reto. Sabes que vienen las elecciones, vienen decisiones económicas a través del Tratado de Libre Comercio que va a afectar de una o de otra manera. Y por otro lado, Satanás se está moviendo tan tremendamente que está envenenando a los jóvenes. Ya hay drogas que solamente con escuchar, ya la droga no es con lo que inhalan, sino solamente con el escuchar se drogan los jóvenes. Se compra la droga a través del internet. ¿Sabías eso? Y luego tú ves los índices de suicidio aún en niños que está creciendo, porque falta un propósito en esta tierra. Falta un propósito. Y Satanás se está moviendo de todas las maneras. La gente dice, mira, los principios de Dios, esos ya son cuenta historia, son del siglo pasado y antepasado. Ahora hay otros principios que van en contra de la palabra de Dios. Y mi hermano, hay un reto en la iglesia, y ese reto significa levantarnos e ir y llevar el evangelio. No podemos estar estáticos, no podemos estar parados, porque no vamos solos. El Señor viene con nosotros. El Señor viene con nosotros. Y yendo a las Escrituras, dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Me llama la atención este pasaje, porque lo lógico es que Jesús les dijera, nos esperamos hasta el día siguiente para embarcar, para pasar al otro lado. Tenemos que pasar al otro lado, pero ¿por qué no esperamos que venga la luz? Pero el Señor habla y dice muy claramente, después de todo un día de trabajo, después de todo un día de estar predicando la palabra de Dios, el mensaje es, ¿sabes qué, mis amados? Vamos a levantarnos, vamos a subirnos a la barca y vamos para el otro lado. Y vamos para el otro lado. ¿Sabes? La iglesia, el mensaje de hoy es que tenemos que levantarnos al otro lado. Al otro lado. No podemos estar sentados, no podemos estar estáticos, no podemos estar viendo lo que está sucediendo. La iglesia no es un club de aficionados. La iglesia es quien lleva la palabra de Dios y quien lleva la presencia del Señor. Pero me llama la atención que en la oscuridad, en la oscuridad, con todos los riesgos que pueda haber, pero es que hay una urgencia de pasar al otro lado. Hay una urgencia de pasar al otro lado. La gente se está muriendo, la gente se está envenenando, la gente está yéndose al infierno. Porque la iglesia tenemos que ir al otro lado. ¿Qué es el otro lado? El otro lado es el propósito que Dios tiene para su iglesia. El otro lado es el propósito que Dios tiene para ti y para mí, que es llevar la palabra de Dios y salvar a la gente. Y puedes decir, pero en medio de la oscuridad, ¿cómo van a andar en la barca? A mí me gusta el Señor, porque aun cuando podemos estar en oscuridad, aun cuando pareciera que no hay propósito en nuestras vidas, aun cuando pareciera que nadie da un quinto por nosotros, que parece que estamos ciegos y no podemos ver para adelante, aún en medio de todo eso, Dios tiene un propósito. Y en medio de un pozo profundo, Dios nos puede rescatar, aún en medio de la oscuridad. Aún en medio de la oscuridad. Hay una esperanza cuando se habla de Jesucristo. Hay una esperanza
Cuando se habla del Señor, aunque digamos, ¿sabes qué? Es que mi hijo no va a entender, es que mis padres no van a entender, es que mi vecino no va a entender. Aún en medio de la oscuridad, el evangelio de vida se tiene que estar predicando, porque siempre hay una esperanza y hay una respuesta de parte de Dios. Pero es urgente. Mire, mi hermano, desde el principio, el mensaje de Dios es: vayan al otro lado. Pasemos al otro lado. No podemos estar estáticos. ¿Se acuerdan de Moisés? En el libro de Éxodo. Capítulo 14, versículo 13 y 15, te lo voy a platicar en el libro de 14, 13 y 15. Cuando el pueblo de Dios va saliendo y los egipcios van en contra con soldados a destruirlos. Y adelante de eso, adelante del pueblo de Dios, que eran cientos de miles, está el mar. Atrás de eso viene el enemigo, con lanzas, con todo un ejército. Y no hay nada, pareciera que no hay otro camino. Pero Dios les dice: pasen adelante, pasen adelante. Y Moisés dice: adelante. Y empiezan a caminar sobre el mar se abre. Dios habla desde que habló con Moisés y con el pueblo. Le dicen: pasa adelante, porque yo soy tu libertador. No te puedes quedar estático con alguna situación, porque el Señor es nuestro libertador. Él rompe todas las cadenas. Él rompe todas las situaciones que puedan estar, todo calabozo, toda prisión que pudiéramos estar. Él es nuestro libertador, pero tenemos que levantarnos y pasar adelante. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y todavía le dice el Señor: pasa adelante, porque yo voy a pelear la batalla, porque yo voy a pelear tu batalla. Mi amado hermano, quizá tú puedas estar pasando por situaciones difíciles, casi imposibles. Estás enfrentando un enemigo muy fuerte, circunstancias muy fuertes. Pero Dios te dice en esta hora: la batalla es de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos da la victoria. También ¿se acuerdan de Jonás? De Jonás, pero antes de Jonás, se me borró aquí. Antes de Jonás, de Josué. Y cuando muere Moisés, en el libro de Josué dice que Dios habla a Josué y le dice que vaya y conquiste territorio. Pasemos adelante. No nos quedemos estáticos, pasemos adelante. Y dice que Josué se levanta y conquista. Y le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo te entrego la tierra. Mi amado hermano, cuando Dios nos dice vamos adelante, a veces tenemos que dejar comodidad, a veces de nuestra rutina, nuestra seguridad, pudiéramos decir. Pero dice el Señor: esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. Dios te levanta como un conquistador. Dios te entrega la tierra, las promesas, porque Dios nos ha levantado como conquistadores. Pero volviendo en el Evangelio según San Marcos, Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y en la oscuridad van a pasar al otro lado. Van a pasar al otro lado. Pero dice la palabra de Dios que hay varias barcas. Varias barcas. Me llama la atención porque como que pareciera que pues ¿qué tiene que ver que haya varias barcas, ¿no? Cuando lo lee uno rápido. Pero los discípulos en principio se suben a la barca donde está Jesús. Donde está Jesús. Y bueno, yo quiero decirte que
estudiar un poco lo de las embarcaciones, lo de las barcas. Vamos a entender algunas cosas. Una de ellas es que dice la palabra de Dios en Jonás, que Jonás estaba en una embarcación y que Dios le habló a Jonás y le dijo: ve y comparte la palabra de Dios a Nínive. Y dice la palabra de Dios que Jonás huyó. Dijo: yo no les comparto, yo no les voy a decir que son pecadores, yo me hago a un lado. Y una de las embarcaciones peligrosas para no llegar al otro lado es cuando nosotros nos subimos al otro barco donde no está Jesús para huir de lo que Dios tiene para nosotros. Uno de los problemas para no llegar a lograr el propósito de Dios es que cuando Dios nos habla a nuestras vidas, nosotros huimos y nos vamos a otro lado. Cuando Dios habla y te dice y tiene una palabra específica en tu corazón, una palabra que habla y que te da dirección, y decimos: ahorita no es mi tiempo. Jonás decía: ahorita no es mi tiempo, y Dios le hablaba y Jonás iba a otro lado. Embarcaciones que tienen huecos que se van a hundir, en el cual nos van a impedir que vayamos al otro lado, es porque huimos de lo que Dios tiene para nosotros. Hoy en esta mañana hay un reto, porque esta palabra no es para Moisés como el líder, no es para Josué como el líder. Esta palabra que Jesús le da a los discípulos es para la iglesia. No es nada más para el pastor, porque es para el pastor. No es nada más para los líderes, porque es para los líderes. Es para ti y para mí. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. No huyamos cuando Dios nos está hablando. Dios dice: pasemos al otro lado. Iglesia 2018, hay un reto. ¿Y cuál era el otro lado? El otro lado, mi hermano, era ir y salvar gente, llevar la palabra de Dios a las personas, resucitar a los muertos, orar por los enfermos, visitar al que está sufriendo. Ese era el otro lado. Ese era el otro lado. Y uno de los problemas para llegar al otro lado es que escuchamos la voz de Dios y huimos de lo que Dios nos dice. Huimos de lo que... Hay ocasiones que viene gente y me dice: ¿sabes que desde hace 2 años Dios me habló? Pero no hemos ido al otro lado. No hemos ido al otro lado. Al propósito que Dios tiene para nosotros. Al propósito que Dios tiene para nosotros. Hay obstáculos para ir al otro lado. Ahora, los discípulos dicen: nosotros vamos al otro lado. Se suben a la barca con Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los apóstoles en ese momento? No son los apóstoles que vemos más adelante. Eran unos discípulos. A uno le decían el trueno. O sea, te has de imaginar por qué le decían el trueno. Que era Juan. Le decían el trueno. Él es uno de los que se sube a la barca. El otro iba armado. Traía una espada, un machete. Le gustaba arrancar orejas. Ese también se subió. Había otro que cuando te subías al lado de él, te cuidabas de las carteras. Se llamaba Judas Iscariote. Le gustaba el dinero. Le gustaba el dinero. O sea, lo que te quiero dar a entender es que se suben a la barca hombres que dicen: quiero ir allá, quiero que Dios me transforme, quiero cumplir el propósito de Dios. Pero estaban llenos de errores. Estaban en un proceso. En un proceso. Y cuando se suben a la barca es la figura de la iglesia. La barca es la figura de la iglesia. Cuando se suben a la barca y empiezan a ir en la barca, dice la palabra de Dios que Jesús los invita a los 12. O sea, no le dice: ¿sabes qué, Daniel?
Tú vas al otro lado y hazle como quiera, tomas el Álamo y llegas para allá. Y tú, Marco, ahora tomas el otro camión y vas para allá porque tenemos que ir al otro lado. Todos juntos en la barca. Primer principio para llegar al otro lado es que tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Este es el primer principio. Si queremos nosotros hacer lo que Dios tiene y lograr el propósito que Dios tiene, necesitamos subirnos a la barca y estar unidos como iglesia. Hace unos días me habló una hermana que Dios la usa poderosamente, pero de alguna manera a veces trabajamos, estamos afuera predicando la palabra, ganando alma, pero de alguna forma en ocasiones por alguna herida o por alguna situación ya no nos integramos tanto en la iglesia. Pero cuando pasan las circunstancias difíciles, las situaciones difíciles, necesitamos la oración del hermano. ¿Cierto o no es cierto? Necesitamos estar unidos. Hace unas semanas que el profesor Alfredo estuvo en el hospital con un diagnóstico que no era que era difícil. Esa noche que llegó a la clínica 2 fuimos a verlo y estaba en el hospital, pudimos orar por él, pero afuera estaba su esposa y estaban sus hijos. Y en medio de esa tormenta, yo sé que Alfredo y Leti son hermanos que predican la palabra de Dios, que oran por los enfermos, pero en ese momento hay un diagnóstico y una enfermedad y la doctora cardióloga está diciendo, está pasando algo. Y está la presión, pero cuando llegamos y los abrazamos y oramos y leímos la palabra de Dios, mi hermana empezó a levantar la mano y empezó a glorificar a Dios en medio de todo eso. Y cuando pareciera que los brazos están débiles, aunque has predicado la palabra de Dios, aunque has llevado el Evangelio, pero en los momentos difíciles nos necesitamos como parte del cuerpo de Cristo. Jesús les dijo, es necesario que estén todos juntos orando. Todos juntos orando. Y empezamos a orar y mi hermana agarró una fe tan tremenda que empezó a declarar. Y a las horas los estudios revelaron que nuestro hermano está sano. Que ese diagnóstico no era real, era una suposición y se quedó ahí porque Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Pero sabes una cosa, la iglesia tenemos que estar unánime. Yo quiero decirte que yo estoy enamorado de Amistad de Monterrey. Amistad de Monterrey es una familia. Somos una familia. Y en ocasiones puede haber hermanos que están aquí sentados y que de alguna manera quizá no hemos interactuado, no nos hemos integrado, pero la invitación en esta hora, acércate. Amistad de Monterrey, somos una familia y nos necesitamos todos. Primer factor para poder pasar al otro lado es que la iglesia tiene que ser unánime. Tenemos que caminar juntos. Cuando yo he tenido amigos que de alguna manera su iglesia es el internet. Y de veras, ¿cómo termina la familia? Porque nos necesitamos todos juntos. Nos necesitamos todos juntos. Ahí en la barca no solamente iban los 12 juntos, iban unidos, iban integrados, sino que escucharon la voz de Jesús que les dijo, vengan, vamos al otro lado. Escucharon la voz de Jesús que les dijo, súbanse a la barca, vamos al otro lado. Y el segundo factor para ir al otro lado es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. 2018 es un reto
Dios nos dice tenemos que ir, pasar al otro lado. Y como iglesia tenemos que pasar juntos. Pero Dios habla de una palabra que está en la Biblia que dice, id y predicar el Evangelio. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Una palabra que dice, y yo te haré pescador de hombres. Yo te haré pescador de hombres. Y bueno, siempre que platico con el doctor Rafa, siempre aprendes algo. Y me decía, mira, lo que es pescador en griego significa que es alcanzarlo. O sea, que nosotros como discípulos tenemos que ir y alcanzar al que está perdido. Llegar al que está perdido. Pero para ir al otro lado, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Lo que nos va a sacar de las tormentas, de los ciclones, es la palabra de Dios. Lo que nos va a ayudar a levantarnos es la palabra de Dios. Lo que nos va a dirigir es la palabra de Dios. Pero no solamente es una palabra de Dios como una historia, porque yo quiero decirte que la Biblia también es un libro histórico. No solamente, no nada más de buenos principios, la palabra de Dios es un libro de buenos principios, pero la palabra de Dios también es vida, y vida en abundancia. Y cuando estamos navegando y que vienen los vientos contrarios, y cuando está en la oscuridad que no alcanzamos ver nada, lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. Y cuando estamos ¿cuántos han estado en una prueba así que dices, no puedo salir de ahí? Levanta la mano. ¿Cuántos han dicho, sabes que estoy pasando por algo tan difícil que no puedo salir de ahí? Que solamente Dios puede hacerlo. Si Jesús se revela como el verbo, como la palabra de Dios, ¿qué poder no tendrá la palabra de Dios? O sea, si Jesús se revela como el verbo, como la palabra de Dios, mi hermano, hablar de la palabra de Dios y declararlo, hay vida. Te lo digo por experiencia. Por experiencia. Cuando el cáncer estaba en mi cuerpo, le decía yo a Don, ayer que estábamos platicando, cuando el cáncer estaba en mi cuerpo, cuando la muerte está aquí a un lado, cuando parece que no hay ninguna situación favorable, cuando el diagnóstico me está hablando de un segundo cáncer en solamente 2 semanas, cuando estoy en el hospital en la oscuridad a eso de la 1 de la mañana, hay una Biblia a un lado, abro la Biblia y la Biblia dice, yo tengo planes para que tú pases al otro lado. Porque yo en la cruz del Calvario llevé todo el cáncer que tú tienes y por mis llagas tú eres sano. Yo soy más grande que el cáncer. Yo soy más grande que la leucemia. Yo soy más grande que el SIDA. Mi nombre es Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no solamente soy tu sanador. La Biblia dice que si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. Si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Esta palabra no es para que nos quedemos leyendo, filosóficamente hablando. Esta palabra es para que, como dice el Señor, ¿sabes qué? Levántate y ve al otro lado, porque yo tengo un propósito para ti. Esta palabra es para decir en esta mañana, levántate, porque allá un vecino tuyo se está ahogando, una familia tuya se está separando, un vecino tuyo se está muriendo, un sobrino tuyo está perdido, un tío tuyo está en el alcoholismo, un hermano tuyo es muy bueno, muy buena persona, pero no tiene a Cristo Jesús. La diferencia de la barca, mi hermano, en el cual tú y yo estamos, es que Jesús está en la barca. La diferencia es que dice que había otras barcas. Si tú lees la palabra de Dios, parece que está fuera de contexto. Dice, había varias barcas,
Pero lo importante es subirnos a la barca donde está Jesucristo. Eso es lo importante, subirnos a la barca donde está Jesucristo. Saber que estamos en la iglesia, pero que Jesús está con nosotros. Yo hablaba hace 2 semanas con basquetbolistas. Eran como 30, 20 basquetbolistas. Y me dieron la palabra y compartí. Les dije, de nada vale que tú estés en una religión si Cristo no está en tu vida. De nada vale que tú y yo podamos estar en alguna iglesia y podamos estar todos los domingos en la iglesia si Jesús no está en nuestras vidas. Pero Jesús dice, ¿sabes una cosa? Súbete a la barca. Súbete a la iglesia. Intégrate en la iglesia, porque yo tengo un proyecto para ti más adelante. Porque 2018 es un año difícil. La iglesia tenemos que levantarnos. No solamente Jesús me dijo, yo soy tu sanador. Me dijo, yo soy tu proveedor. Y a partir del día siguiente, el teléfono no dejaba de parar porque todo el mundo quería seguros. Hasta que le decía, Señor, que ya no me hablen porque ya no puedo. Necesito descansar. 2, 3 de la tarde. Le decía, ya no. Necesito descansar. Y al día siguiente empezaban las llamadas desde temprano. No te conozco, pero quiero un seguro. No te conozco, pero necesito un seguro. No sé por qué, pero necesito una póliza de gastos médicos. No sé por qué, pero necesito asegurar el carro. Llamada tras llamada tras llamada. Pero Jesús dijo, yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu sanador. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que pasar al otro lado. Tienes que pasar al otro lado. Le dije, yo paso. Sácame de aquí y yo me voy al otro lado. A Corea, a China, a donde tú quieras yo voy, pero sácame de esto. Me dijo, no tienes que ir tan lejos. Ve a la clínica 25 y dile a los cancerosos que yo vivo y que yo soy su sanador. Ve a la clínica 34 y dile, yo vivo, yo soy su sanador. Mi nombre es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Pero tienes que levantarte. Yo te voy a levantar. Yo soy un Dios poderoso, no te va a faltar dinero. Mi hermano a veces no podía caminar, a veces no podía hablar. Literalmente a veces no podía hablar. Pero venían las llamadas toda la mañana. Queremos un seguro. No los conocía. No sé si tú tienes un agente de seguros, pero un agente de seguros ahí está, te habla a todas horas. Oye, mira, ahora hay un seguro de carro, ahora hay uno de casa, ahora hay uno para cuando vayas a Marte o pues alguna vez vamos a ir para allá. O sea, la gente me hablaba y me hablaba y me hablaba. Pero el Señor me decía, tienes que pasar al otro lado. Yo te voy a levantar de la cama, pero tienes que pasar al otro lado. Tienes que pasar al otro lado. No solamente tenemos que subirnos a la barca y estar juntos. A lo mejor el que está a mi derecha puede tener ciertos defectos, el que está a mi izquierda también, y lo tengo que entender, pero Dios nos va perfeccionando en el caminar de la barca. ¿Sí me explico? Dios nos está perfeccionando, pero hay algo importante, la unidad. Hay algo importante, la palabra de Dios. No solamente la palabra escrita, sino la palabra revelada en mi vida. La palabra revelada en mi vida. Tercer factor que es importante para pasar al otro lado es que en nuestra barca Jesús está. En mi barca Jesús está. No importa lo que esté pasando, Jesús está. No importa lo que estemos viviendo, mi seguridad está en que Dios está.
aunque pase por las tormentas, aunque todo esté funcionando bien, aunque Dios esté hablando o que pareciera que Dios no está, aunque pareciera que Dios está lejos, aunque pareciera que hay una petición que no ha tenido respuesta, pero la certeza de que Jesús está en la barca. Y yo tengo un propósito allá. Dios me manda que pase para el otro lado. Yo en estos días, Dios ha estado hablándome a través de personas. Hay un hermano que está en Pan de Vida que se acercó estos días y me dice: Homero, necesito que ores por mí, porque Dios me está mandando al otro lado. Él salió de las drogas. Él estuvo en los lugares más difíciles que te puedas imaginar. Lugares que ni tú ni yo hemos pasado, ni caminado. O sea, en la droga y más allá de la droga. Pero él ahorita le está predicando gente que son secuestradores, cara a cara. Él está predicando a gente que trata a personas. Él está predicando a narcotraficantes. Y yo lo veo y me dice: por favor, ora por mí, porque cada vez que me enfrento no sé si vaya a salir. Pero ¿sabes una cosa? Él se subió a la barca. Y no digo que lo hagamos, no he pasado por eso. Pero él se subió a la barca y pasó al otro lado. Y él está seguro de que Dios es su amparo, su pronto auxilio en la tribulación. Y él trae almas. Él trae almas. Gente que viene de la droga, él llega con nosotros. Porque él pasó al otro lado. La importancia de saber que Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La importancia de saber que si el Señor dice que aún las montañas moveremos, yo creo que aún las montañas moveremos. La importancia de saber que si Él está conmigo, yo puedo enfrentarme ante cualquier situación y sé que Él me respalda. Él está con nosotros. Cuarto factor, una iglesia unida, estar unidos, la palabra de Dios revelada en nuestra vida. ¿Cuál fue la otra? Que Jesús está con nosotros. Y la cuarta es, cuando van en la barca, dice la palabra de Dios que empezó a haber un ciclón y la barca se empezó a hundir. Y ellos empezaron a tener miedo porque se estaban ahogando, se estaban muriendo. El cuarto factor es la fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Yo no sé cuántos han estado en un huracán. Yo estuve en un huracán. Fue muy especial porque Lendy y yo fuimos a Tepic, pero en ese momento era más barato tomar el avión a Puerto Vallarta que ir en autobús a Tepic. Es un doctor que tenía cáncer, amigo de nosotros, que se estaba muriendo. Y bueno, nos vamos a Puerto Vallarta. Llegamos a Puerto Vallarta, me acuerdo, era un jueves o viernes, estrellado todo, la barca. No sé cuántos han ido a Puerto Vallarta, los restaurantes, la comida italiana, ahí en el malecón. Todo precioso. Dormimos esa noche y a la mañana siguiente estaba un huracán. Un huracán. Los elevadores no funcionaban. Nos tuvieron que bajar con mecate, amarrados, porque el aire te lleva a los carros, te los mueve como papelitos. Los árboles de 100 años, no sé, grandísimos, los veías fuera, con las raíces afuera.
Las calles están destruidas como si hubiera pasado una bomba. Casas destruidas, un viento fuerte. Pero cuando los discípulos estaban en el huracán, la barca se estaba hundiendo. La barca se estaba hundiendo. Y yo creo que todos hemos pasado por ciertos huracanes o por vientos contrarios. Pero los huracanes y los vientos contrarios, ¿sabes qué forman en nosotros? Carácter. Carácter. Cuando viene un viento contrario, carácter. En la barca, mi hermano, vamos a aprender carácter. Porque tenemos que pasar allá. Tenemos que pasar allá. La gente se está muriendo. Los enfermos se están muriendo. Los matrimonios se están separando. Hay una voz de auxilio. Satanás está trabajando. Y Jesús dice, súbete a la barca y pasa allá. Tu familiar se está muriendo sin Cristo. Tú sabes de quién estoy hablando. Yo sé de quién estoy hablando. Tu mejor amigo se está muriendo sin Cristo. Buena persona, pero no tiene a Cristo. Y nosotros lo saludamos y lo vemos como si nada. Pero la palabra de Dios nos dice, súbete a la barca y pasa al otro lado. Porque yo tengo un propósito para ti. Yo tengo un propósito para ti. Los huracanes nos enseñan y nos ayudan a madurar nuestra fe. A veces decimos, Señor, auméntame la fe. Yo creo que el Señor dice, no sabes lo que quieres, hijito. Ahí va un huracancito para que aumente la fe. Señor, auméntame la fe. Así como Abraham, el padre de la fe. ¿Quieres algo así como Abraham? Ahí va otro, un huracán de séptimo grado, ¿cómo le llaman? Para que veas lo que es aumentar la fe. Y vas a aumentar la fe. Pero los huracanes nos forman el carácter. Y por último, factor para poder pasar al otro lado, donde Dios tiene el plan que Dios tiene para nosotros, es que la barca, estando Jesús, dando la palabra de Dios, caminando juntos en la barca, tú y yo vamos a ver milagros. Tú y yo vamos a ver milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Oye, es emocionante, ¿no? Es emocionante. ¿O no te emociona? Oye, yo me emociono ahorita en la mañana que estaba en la clínica 34, que Rodolfo me dice, mira, fui con Alberto, no sé si ayer o antier, y está un hombre, es un hombre, una mujer, no, una jovencita, se está muriendo con una infección de ronchas. Dice, y pasamos Alberto y yo, y empezamos a orar, y reprendimos toda esa infección, y las ronchas se quitaron. ¿Fue así? Y las ronchas se quitaron. Y cuando estás en la barca, dices, wow, Dios me está usando a mí. Dios me está usando a mí. Como cuando, me acuerdo que en aquella casa donde estaba como a 2 cuadras, ya no está, pero estaban a 2 cuadras de la clínica 25. Y ahí asistían a todos los padres de familia, todos los que tenían cáncer, que tenían quimioterapias de 15, 20 días, ahí dormían, ahí se bañaban, era una casa para todos. Y a mí me dieron la oportunidad de compartir la palabra de Dios una vez por semana. Y cuando llegamos Lendy y yo, había una señora joven con leucemia calvita, en tratamiento, con una leucemia avanzada, y estaba en el proceso de la quimioterapia. Era, si mal no recuerdo, de Oaxaca, pero vivía en Piedras Negras, ahí en la clínica 25. Y Lendy se acercó y empezó a orar por ella. Y pareciera muchas veces que estamos orando, pero parece que no pasa nada. Y estamos declarando, pero parece que no pasa nada. Pero si Jesús es el verbo, la palabra de Dios,
Y cuando declaramos la palabra de Dios, algo va a suceder. Y cuando Lendy estuvo orando, esa noche pareciera que no pasa nada. Pero al día siguiente nos hablan por teléfono y nos dicen, ¿sabes qué? Ya no hay leucemia. La leucemia se fue. Oye, ¿es un amén de perdido? La leucemia se fue. Y los primeros sorprendidos somos Lendy y yo. La leucemia se fue porque tenemos un Dios de milagros. No vamos solos. No está vacío. No estamos hablando de historias. No estamos hablando de geografía. Él dice que Él está con nosotros y Él influye. Y si clamamos a Él, Él responderá. Si clamas tú a Él, Él responderá. Pero no se queda en los milagros, en la barca. Tenemos que pasar al otro lado. Tenemos que pasar al otro lado. En alguna ocasión he compartido este testimonio. Me invitaron a un lugar acá, allá por Santa Catarina. Ya no volvería a llegar, porque entras a un cerro y es una callecita así, y vas con el carro y lo que tú quieras. Desde que iba con un dolor de cabeza tremendo. Nada más llegué ahí con un dolor de cabeza tremendo. Era una casa. Y estaba llena la casa. Y entonces me dicen, comparte la palabra de Dios. Y se me ocurre compartir, o Dios me da la palabra para compartir, el ciego Bartimeo. Y estoy compartiendo Bartimeo, y Dios sanó al ciego, y Dios lo sanó, y Bartimeo siguió a Jesús, y terminó, ustedes saben lo que Dios hizo. Pero había 2 ciegos ahí. Y cuando le digo, ¿quiénes quieren recibir a Jesús? Se llenó toda la fila. Toda. Y los 2 ciegos también. Y empecé a orar por uno, por otro, pero los ciegos no se movían. Y oraba por otro, y los ciegos ahí estaban. Y ya no había nadie, había que orar por los ciegos. Y había predicado de Bartimeo. Y empecé a tener una lucha, honestamente yo empecé a tener una lucha, porque los ciegos no se iban. Marcos, llévatelos. Y estando los ciegos, Señor, es tu rollo. O sea, sánalos. Sánalos. Y al día siguiente me habla por teléfono el pastor. Era un grupo que iba a hacer una iglesia. Era el pastor y el líder. El líder era mi amigo, fue el que me invitó. Y me habla el pastor y me dice, Homero, tú no sabes, pero los ciegos ven. Pero los ciegos ven. Y yo, ¿qué? ¿Cuáles ciegos? Los ciegos ven. Porque en la barca, mi hermano, está el milagro, porque Jesús está en la barca. Jesús está en la barca. Me habla a la media hora, me habla mi amigo Germán y me dice, ¿a que no sabes qué pasó? Yo le dije, ¿qué pasó? Los ciegos ven. Los ciegos ven. Porque cuando tú te fuiste, ellos empezaron a decir, oiga, ¿quién fue el que oró por nosotros? Ella es su esposa, ¿no? Él ya se fue con su esposa. Y le dijeron, ¿y de qué color traen los zapatos? No, pues que café y la blusa blanca. Y los ciegos ven. Iglesia, tenemos que ver. Dios nos levanta para ir al otro lado. Mira, los discípulos se pudieron haber quedado donde estaban tranquilamente. Pero Jesús, nuestro Dios, es un Dios que dice, yo hablé contigo. No huyas, yo te di una palabra. Yo te estoy hablando. Porque yo quiero que te levantes. Hay un reto para Amistad de Monterrey este 2018. Hay un reto para Amistad de Monterrey este 2018. El pastor nos ha hablado de ayunar. Porque sabes una cosa, nos está preparando el Señor en la barca, juntos.
Y vamos a empezar en enero con un ayuno y una oración profunda, porque Dios nos está preparando. Y en ese ayuno tú vas a ver muchas cosas que Dios va a hacer en tu corazón. Va a haber mucha palabra que Dios va a traer a tu corazón, palabra revelada. 2018 vamos a empezar con un ayuno, porque tenemos que pasar allá. Tenemos que conquistar allá. Tenemos que ganar almas allá. Tenemos que salir como iglesia y ganar almas allá. Tenemos que ganar almas en el Álamo. Tenemos que ganar almas en el Álamo. Pero Daniel, hay que pasar para allá. Hay que pasar para allá. Tenemos que ganar almas. La iglesia nos tenemos que levantar y decirle a Satanás: son mentiras lo que tú dices. Son mentiras lo que tú dices. Los milagros no son alucinaciones, no son drogas. Es la gloria de Dios en los hijos que creen y que dicen: yo voy para el otro lado porque Dios va conmigo. No me estoy subiendo a cualquier barca. Yo me estoy subiendo a la barca donde está Jesucristo. No voy solo, Dios va conmigo. Yo puedo orar por los enfermos y los enfermos van a sanar, porque yo estoy en una barca donde está Jesús, y donde está Jesús hay milagros. Y donde hay milagros, y Dios dice: aún los montes se moverán, yo creo que aún los montes se moverán. Pero tenemos que pasar al otro lado. A lo mejor puede decir: hay peticiones que yo estoy esperando y no han llegado. Pues yo te voy a decir: yo tengo peticiones también delante de Dios que le he pedido y todavía no se realizan. O ahí va. Pero ¿sabes una cosa? Yo declaro que Dios es un Dios de milagros. En medio de todo lo que viene, Dios es un Dios de milagros. Vamos a prepararnos en el ayuno. Vamos a meternos como nunca nos hemos metido con Dios. Vamos a decir que nos limpie y nos santifique, porque 2018 la iglesia en México va a hacer algo. Vamos a ponernos de pie. Algo así tranquilo de adoración. Todos con los ojos cerrados. 2018 es un año clave para la iglesia. Dios está levantando a la iglesia y decir: ¿sabes qué? Hay algo nuevo que quiero hacer contigo. Mientras estás en la barca, te voy a llenar de mi espíritu. Te voy a saturar con mi espíritu. Mientras estás en la barca, yo voy a estar contigo. Voy a platicar contigo. Te voy a dar palabra de revelación a tu vida. Mientras estás en la barca, el Señor nos está preparando. Nos está preparando, nos está ungiendo. Pero la barca va a una dirección. En esa preparación, en esa llenura del Espíritu Santo, en esos dones que Él va a estar depositando en nuestras vidas, Dios quiere que pasemos al otro lado. Dios quiere que pasemos al otro lado. ¿Y cuál es el otro lado, mi hermano? El otro lado es aquella mujer que se está muriendo, aquel hombre que está en las drogas, aquel vecino que se porta muy bien, pero está en otra barca, no tiene a Jesús. Dios nos está llevando a llevar el evangelio de vida, el evangelio de amor. En esa barca donde los discípulos que entraron a la barca ya no fueron los mismos que los que salieron, que fueron llenos del Espíritu Santo y llevaron el evangelio a todo el mundo conocido en aquel entonces. Ya no era aquel que traía la espada y la aventaba por todos lados. Ya no era ese hombre que le decían el trueno, quizá porque tenía un carácter como un cerillo. Ya el Señor en la barca ya los había formado, ya había tratado en sus vidas. Pero cuando salieron de la barca para ir al propósito que Dios tenía para ellos,
fueron hombres diferentes, llenos del Espíritu Santo, con una unción tremenda. Miles de personas se convertían en cada ocasión que ellos predicaban la palabra de Dios. Pero el propósito en este año es que Dios nos va a preparar. Dios nos va a preparar de una manera muy especial. El Espíritu Santo nos va a preparar y vamos a través del ayuno, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través del tiempo, el hambre que nosotros podamos tener. Pero Dios te dice en esta hora: yo voy a poner en tu corazón una pasión por alcanzar almas, una pasión. Espíritu Santo, pon una pasión en nuestras vidas. Si en esta mañana Dios habló a tu corazón y aceptas el reto de decir: yo quiero pasar al otro lado, a lo que tú tienes para mí, yo quiero pasar. Yo quiero que levantes tu mano, yo quiero hacer una oración por ti. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo quiero orar por ti, que dice: sabes que yo quiero pasar al otro lado. Yo quiero pasar al otro lado. Yo necesito pasar al otro lado. Este es mi año. Este es mi año. Las cosas viejas pasan, se entierran, pero ahora, Dios, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis propósitos. Si alguien no ha tenido un encuentro personal con Jesús, yo quiero que repitas esta oración y lo hagas fuerte. Si no has tenido un encuentro con Jesús, repite esta oración y di: Padre, más fuerte, quiero escuchar: Padre, yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Te recibo, Jesús, y te hago mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy te voy a buscar con todo mi corazón. Hoy decido que tú me vas a preparar en estos meses, que tú me vas a llenar de tu Espíritu Santo. Te voy a buscar como nunca te había buscado. 2018 es el año en el cual voy a lograr cumplir tu propósito en mi vida. Que voy a cumplir tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús, pasemos al otro lado, juntos con Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Quisiéramos ver si hay alguien que nos acompañe por primera vez a Amistad, que pueda levantar su mano. Sean bienvenidos, sea bienvenido. No sé si hay otra más. Les puedo pedir un favor. Al finalizar está Gerardo, está levantando su mano allá al final. Pueden pasar con él porque le tenemos un obsequio al finalizar. Y queremos invitarles a todos los del mes de diciembre y noviembre, diciembre, nuevos que estuvieron viniendo. Tenemos una pequeña reunión, una bienvenida para que vayan con Gerardo y puedan pasar a uno de los salones. Que Dios les bendiga. Gracias.